arrancamos la maratón de las enfermedades neurodegenerativas. Se vienen un montón de charlas súper interesantes. Hoy vamos a arrancar con Xavi Cañellas. Después se va a venir la doctora de la Puerta, experta en microbiota. Después se va a venir Karina Spencer, David Vargas, la doctora Camila. Y vamos a cerrar con Carlos Pérez. Así que bueno, arrancamos. Parecía que faltaba mucho tiempo para arrancar la maratón de las enfermedades neurodegenerativas, pero bueno, llegó el día. Hoy me encuentro en Marruecos, en Tánger. Voy a estar una semanita por acá y después vuelvo para España. Así que bueno, gracias ahí a todas las personas que se van sumando. Me gustaría que me vayan contando a ver desde dónde nos están viendo. Y bueno, y ya vamos a arrancar. Ahora le voy a dar la bienvenida a Xavi, que él es experto en psiconeuroinmunología y también ha estudiado biología molecular, tiene un máster en biología molecular. Bueno, es un crack y aparte de saber mucho de libro de teoría, él tiene mucha experiencia porque hace mucho tiempo que se dedica a esto. Entonces, bueno, vamos a aprovechar toda su sabiduría. Y aparte es una persona muy divertida, muy inteligente, así que bueno, va a estar buenísimo arrancar esta maratón de las enfermedades neurodegenerativas con él. Como verán, tengo la camiseta, todo preparado para arrancar. Ahí veo que Xavi se unió, así que bueno, dada esta pequeña introducción, ya vamos a ir de lleno en qué es esto de las enfermedades neurodegenerativas, qué conexión tiene con nuestra alimentación, con nuestro estilo de vida y bueno, poco a poco ahí vamos a ir charlando y la idea es que también ustedes puedan hacer las preguntas que necesiten, por supuesto. Esto es una interacción, es un material generado en conjunto. Así que bueno, sin más, le vamos a dar la bienvenida a Xavi. A ver, aquí. No es el primer vivo que hacemos con Xavi, ya hemos hecho 4 o 5 y bueno, siempre nos la pasamos muy bien. Seguramente la vamos a pasar muy bien acá también. Xavi, benvenuto. Agárrate, Catalina. Estábamos hablando por WhatsApp y yo le digo, che, podríamos hablar de esto, podríamos hablar de aquello. Dice, tú pregunta, yo contesto. Le digo, bueno, me diste la vía, agarrate Catalina, le digo. Y después le expliqué qué significaba. Sí, claro, no sabía si acá se usaba. Así Qué que bueno, grande eres, tío. ¿Cómo estás? Qué ganas de volverte a ver en persona, ¿eh? ya, y bueno, yo te fui a ver la primera vez a Madrid, te toca a vos, querido, ahora. Técnicamente te toca a vos. Me va a Bueno, tener que ver. técnicamente quedamos que vendrías a Mallorca a verme. Me estás trampeando ya. Pero es verdad, tenés razón, tenés razón. Y bueno, y yo voy a estar en Francia como 8 meses, así que también si querés ir a comer algo rico por allá, Por está a un paso. supuesto. Súper, tío. Che, bueno, gracias por sumarte a una charla más. Xavi siempre dice que sí a todas las propuestas locas que yo le hago, así que bueno, gracias ahí por la confianza. A ti. Y quería que arranque Xavi esta maratón porque bueno, siempre el comienzo es muy especial y bueno, y para mí Xavi no solamente es un profesional que admiro, es un gran amigo. Yo lo considero parte de mi familia, así que bueno, sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Y bueno, y gracias por tu generosidad, de tu tiempo, de tu conocimiento y bueno, siempre estar ahí presente. Todo lo que has dicho, igualmente. Igualmente de corazón. Bueno, le doy la bienvenida a todas las personas que se están sumando Claro que sí. y bueno, y la idea es que puedan hacer las preguntas que necesiten y bueno, y disfrutar de este espacio. Claro Así que que bueno, sí. si te parece, arrancamos. Simplemente hice una mini introducción, conté, bueno, quiénes iban a ser las personas que van a estar en estas 6 charlas. Y bueno, y la idea sería que en esta primera charla sentemos un poquito de las bases. Hay muchas personas que seguramente no terminan de entender bien qué significa esto de la neuroinflamación y contar un poquito qué relación hay entre esta inflamación que a veces se suele hablar de bajo grado o esa inflamación que hay a nivel intestinal, tiene algo que ver con esto, cuáles serían los síntomas comunes, por ejemplo, qué tiene que ver la depresión con todos estos temas. Y bueno, y como vos sabés, Xavi, yo te tengo una confianza absoluta, así que vos podés hablar y decir lo que quieras, arrancar como quieras y vamos charlando.
Es decir, que no me vas a preguntar nada, sino Xavi habla. Siempre lo tengo que contar. La primera charla que hicimos con Xavi, se suponía que él me iba a hacer una entrevista a mí y yo automáticamente se la di vuelta. Y sí, había que aprovecharte. Yo no sabía si iba a ser el único vivo que iba a hacer con vos. Después pegamos onda, nos hicimos amigos, ahora hacemos vivo seguido, pero yo no sabía vivo. Bueno, una charla con Xavi, sacarle el jugo. Hasta me acuerdo que te hice una, así tipo metralleta, te hice como varias preguntas cortas. Sí, sí, fue muy bueno, tío. Fue muy bueno. Parecía planeado, pero no. No, no, nada, nada planeado. Y Xavi no se la veía venir. Qué grande. Pero bueno, como ya me conoces y volviste a aceptar, es tu riesgo. Por supuesto, sí. Fede, cógete unas palomitas y tú no digas nada. Yo Acá ya hablo tengo mi durante una mate. hora. El otro día tuvimos una charla con Carlos Pérez y no sé si a él no le gusta más hablar que a vos. Ahí fue palomita, No lo sé, no lo sé. pochoclo. Fue muy gracioso. Qué bueno, tío. Bueno, ¿querés que arranquemos? ¿Qué te parece lo más importante como para meternos en tema y esa persona que por ahí no conoce tanto esta palabra, la neuroinflamación, que podamos de a poco ir metiéndonos en tema? Claro que sí, tío. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos los que vais a ver este live en directo y los que lo vais a ver en diferido. Fede, pues me propuso hacer este primer capítulo, primer episodio de esta serie, no de Netflix, sino de Combinación Vital. Y, y sobre la neuroinflamación, la verdad es que es apasionante y cada vez más, ¿no? Pues es más común poder hablar de la neuroinflamación. Literalmente, voy a definir neuroinflamación. Inflamación en el cerebro. Esto es la neuroinflamación, ¿no? Um, para esos, Fede, para esas personas que dicen, "Ostras, ¿y cómo se puede notar la neuroinflamación? Pues no sé si alguna vez alguien ha tomado un poquito más de alcohol de la cuenta y ha tenido una resaca. ¿Sí? Pues básicamente eso es neuroinflamación. Eso también está muy bien, Fede, porque la próxima vez que alguien quiera beber de más, que diga, ojo, con todo lo que se va a hablar de la neuroinflamación, esto es lo que voy a generar en mi cerebro. A ver si quizá quitan las ganas de tomar alcohol, ¿no? Eso O sería, se empieza a bajar la gente del vivo. o sea, empezar a bajar gente, que también puede ser, también podría ser, ¿no? Eso es verdad. Qué bueno. O sea que eso es la neuroinflamación, cómo el sistema inmunitario llega al cerebro y cómo las propias células del cerebro pueden generar sustancias propiamente inmunitarias que alteran las conexiones y alteran centros muy específicos y circuitos muy específicos mira, uno dice chao, Sí, lo leí, lo leí. pues que afectan a núcleos y circuitos específicos del cerebro, ¿no? Entonces es muy interesante que ahora sabemos cómo, pues en el cerebro la gente sabe, ¿no? Que hay neuronas, ¿no? De hecho, en el cerebro hay miles y miles y miles y miles y miles y miles de neuronas. De hecho, en nuestra barriga hay 600 millones de neuronas, ¿vale? Pues en el cerebro de arriba hay millones y millones y millones de neuronas, ¿no? Todos conocemos, o al menos hemos escuchado alguna vez, pues, que una neurona conecta con otra, ¿no? Esto es una sinapsis. Realmente esto es falso. Las neuronas no conectan una a una, conectan en grupo, ¿no? Son grupos de neuronas que conectan con grupos de neuronas. Vale. Entonces, una de las protagonistas que no se conoce tanto es a la que cuida la neurona. Sería como la cuidadora, la mamá de la neurona, ¿no? Que se llama célula glía. La célula glía es quien cuida que las neuronas pues no se ensucien, recogen un poco los desechos de la neurona, ¿no? Pues van con la escobita con la Dyson, ¿no? Hay una aspiradora que es muy famosa ahora, que es la Dyson, pues va con la Dyson, ¿no? Pero imagínate que una neurona conecta con otra con un neurotransmisor excitatorio, que se llama glutamato, ¿no? Es el principal neurotransmisor excitatorio, que activa y activa la otra. Entonces activa la otra, activa la otra. Cada conexión que se hace genera restos de glutamato por lo que se conoce la hendidura postsináptica, que es la zona donde conecta una neurona con la otra, que no se tocan, están muy juntitas, pero no se tocan. ¿Vale? Pues la célula glía es quien limpia
voy a limpiar esos desechos y así, oye, pues la casita limpia, la casita ordenada. ¿Y a quién no le gusta una casita ordenada y una casita limpia? No me fastidies, ¿no? Llegas a casa y digo, ay, qué bien, tú, pues mira, voy a descansar en una casita limpia, que huele fantásticamente bien y que las cosas están ordenaditas, ¿no? Como esta estantería con sus libros, que a mi mujer le gusta ordenarlos hasta por colores, ¿no? Bueno, ella es Virgo, no me meto en eso, la amo, yo la amo a mi mujer, ¿bien? Entonces, ¿a quién no le gusta pues un cerebro bien ordenadito? Pues eso es la célula glía. Ahora bien, cuando la célula glía se cabrea mucho, ¿no? Cuando una cuidadora, un cuidador se cabrea mucho, porque hay mucho desorden, pues quizá empieza a chillar y Ujú. no sabe cómo ordenar las cosas, se estresa un poquito, ¿no? Entonces, esos gritos es lo que se produce como una célula glía que puede cambiar su forma a una sustancia, o sea, a una célula, perdón, que genera propiamente sustancias proinflamatorias, como si fuera un sistema inmunitario dentro del cerebro. Entonces, claro, empieza a generar inflamación intracerebral. Claro, Ujú. esto, si es muy cortito y muy agudo, no pasa nada. El problema es que Claro. cuando esto se empieza a producir, pues citoquinas proinflamatorias, que son estas proteínas proinflamatorias en el cerebro, entonces, Houston, agárrame, porque entonces podemos tener problemas desde depresión, desde ansiedad o desde patologías neurodegenerativas, como puede ser pues patologías como el Alzheimer, como, mira, mi gran amigo Mark. Mark lo tienes que conocer, Fede. Mark es mi bestia, es como te quiero, Mark. Tienes que hacer un vivo porque él sabe un montón de cosas. Entonces, pues imagínate Alzheimer, demencias, tipos de demencias, Parkinson, incluso patologías autoinmunitarias que afectan al sistema nervioso, Ujú. como puede ser pues la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si comprendemos esto, ya, mira, hace muchos, muchos años la revista Times decía en portada, yo creo que era el año 90 y tantos, decía, hemos encontrado al asesino secreto de casi todas las enfermedades, ¿no? Y el asesino secreto, de Secret Killer, es la inflamación. Entonces, Ujú. claro, sabemos mucho en la periferia, ¿no? Porque el cerebro es como un emperador, ¿no? Vive en una muralla, que es la barrera hematoencefálica, que si quieres pues comentamos cosas sobre la barrera hematoencefálica. Este emperador vive fortificado en una barrera y controla la plebe. La plebe es la periferia, ¿sí? Es la Ujú. periferia, ¿ok? Entonces, si la barrera, la muralla se afecta o entran intrusos dentro del cerebro y genera entonces la propia inflamación dentro del cerebro, pues claro, podemos tener este inicio de patologías bueno, pues tienen muchas de estas patologías tienen desenlaces pues terribles, ¿no? Ujú. Entonces, claro, la pregunta es, vale, pero ¿cómo narices llega la inflamación en el cerebro? O sea, ¿cómo puedo yo cabrear a esas células glía? ¿Cómo puede llegar información periférica y traspasar la muralla? ¿Cómo narices puede pasar? Esa es la tesis, ¿no? La tesis es decir, por ejemplo, personas que sufren la enfermedad como la depresión, uh, uh, antes la depresión se estipulaba como esa teoría, esa hipótesis de las monaminas, que simplemente decía, mira, es una alteración de la serotonina cerebral, ¿vale? Que después pregúntame sobre la serotonina, pero la gente se confunde mucho sobre la serotonina Ujú. periférica y la serotonina central, ¿vale? Entonces, claro, esta hipótesis, bueno, puede tener algo de sentido, pero es un granito dentro de un desierto. Ujú. O sea, pero ¿qué narices genera un déficit de serotonina central? Ujú. ¿No? Y esa es la gracia, ¿no? Entender qué pasa en nuestra vida para que yo vaya a inflamar mi cerebro. Ujú. Esta es la neuroinflamación. Dicho de forma, yo creo que bastante sencilla, Ujú. para poner un poco de sentido común y huir de los tecnicismos, aunque ya sabes que algún tecnicismo tendremos que decir, pero eso sería el primer background de esto es la neuroinflamación, ¿no? Entonces, a partir de aquí, vamos por la vía que tú quieras y déjame que voy a hablar todo lo posible. Me encanta. Bueno, gracias por esta introducción, Xavi. Gracias a todas las personas que se están sumando. Esta es la maratón de las enfermedades neurodegenerativas, que va a tener 6 charlas. Esta es la primera. La próxima que se viene
es con la doctora de la Puerta, que es experta en microbiota, y bueno, iba a estar buenísima también esa charla. Y bueno, y estamos empezando a hacer una introducción de qué es esto de la neuroinflamación con Xavi, que es experto en psiconeuroinmunología, tenés un máster en biología molecular y bueno, y un máster en la vida porque sos una persona que sabe entender a la gente, sabe entender por dónde viene el problema, por ahí te llega gente diciéndote una cosa y vos sabés leer qué es lo que no te está Eso diciendo y es. eso te lo da mucha experiencia y es la parte más interesante. Así que bueno, a disfrutar de Xavi y todas las personas que acá están presentes. Me gustaría que nos cuente un tema que siempre se suele hablar con el tema del triptófano. Sí, bueno, primero, ¿qué es el triptófano? Porque por ahí hay gente que por ahí no lo conoce. Y, y cómo es esto del triptófano que se genera a nivel intestinal, si ese realmente puede llegar a beneficiar a nuestro cerebro, que ahí hay un poco de Claro, discusión en el tema. claro. Bueno, está bien. Empezamos por aquí, el triptófano. Mira, el triptófano es un aminoácido que nosotros ingerimos de ciertos alimentos, ¿no? Por ejemplo, pues carnes, pescado, huevos, ah, el chocolate de verdad, no la porquería, ¿eh? El Sí, chocolate sí, de verdad, cacao. cacao, ¿no? Algunos frutos secos, etcétera, ¿no? Sí, hay Nosotros pseudo cereales también tienen. pseudocereales, lo que, con que sabes que Ujú, los pseudocereales y yo pues, ujú. somos poco amigos, pues tampoco los cito. Entonces, el, Ya te los el- voy a presentar yo entonces. entonces, el triptófano ah, circula unido a una proteína que se llama la albúmina, ¿sí? En proteína en sangre. Entonces, el triptófano tiene una capacidad que es maravillosa, que es cuando se separa de la albúmina es capaz de pasar la muralla que envuelve el cerebro. Es capaz de pasar la muralla. Es decir, tiene un transportador en la barrera hematoencefálica y utiliza este transportador y aparece en el cerebro. Y a partir de aquí el triptófano tiene una vía de metabolización. ¿Qué quiere decir una vía de metabolización? Pues que el triptófano va a activar algunas rutas y se va a metabolizar, se va a transformarse en algunos productos. Como aquí dice Marc, pues uno de ellos es la ruta de la serotonina. Pero fíjate, es interesante, mira, en mi tercer libro, que es Tu primer cerebro no está en tu cabeza, el triptófano tiene dos carreteras, ¿vale? Tiene una carretera principal, una carretera de estos de, seguro la gente, ¿no? Pues sabes, 6 carriles, muchos coches, peajes que a veces pues tienes que pagar o no. Es muy, muy grande, ¿vale? Esta vía va a metabolizarse gracias a dos enzimas. Aquí sí que voy a decir algunas cosas técnicas, pero la gente que no quiere escucharlas, pues omite lo que voy a decir ahora y ya está. Es la vía de la quinurenina, que es un producto del triptófano, a través de unas enzimas de un peaje que es IDO1, IDO2 y TDO. Lo repito solo una vez el nombre así: indomelaína 2,3 dioxigenasa 1, la 2 y el triptófano dioxigenasa. Va, da igual, peaje. ¿Ok? Y entonces produzco quinurenina. ¿Vale? Ya tengo, ¿veis? Y me quedo hasta aquí, ¿eh? Tengo la carretera de 7 de carriles que es muy activa. Podríamos decir de forma didáctica, que no exacta, que el 80% de la metabolización del triptófano va por la carretera de 7 carriles. ¿Ok? Vale. Pero tenemos un 20%, un 20% de la carretera, podríamos decir una carretera secundaria del triptófano, que va a metabolizarse a, pues lo que decía Marc, ¿no? A la serotonina y esta melatonina, la famosa hormona del sueño, ¿vale? Y esta carretera, yo digo que es una carretera secundaria llena de florecitas. Yo en mi tercer libro comento esta carretera como una carretera happy flower, ¿no? Una carretera divertida, una carretera con algunas curvitas, una carretera bien, una carretera chula, chula, pues que te lleva a los sitios también. Y que te produce serotonina. Y que te produzca serotonina es imprescindible porque te genera bienestar, bienestar. Y además eso te permite que en el ciclo llegados la noche, cuando se pone el sol,
pueda producir a través de esa serotonina la famosa hormona del sueño, melatonina. ¿Vale? Hasta aquí bien. 2 carreteras. Genial. Vale. Me voy a la carretera de 7 carriles, ¿vale? La que tenía el peaje, que decía la vía de la quinurenina. Vale. ¿Qué pasa a través de la quinurenina? Si ves que me lío, tú me dices y yo repito. Me ¿vale? encanta, me encanta. ¿Qué pasa a través de la quinurenina? Que claro, la quinurenina también se metaboliza. Me ahorro los nombres de las enzimas porque son absolutamente infumables, pero a mí me molan los nombres, pero son infumables. Y de la quinurenina se va a formar 2 productos muy importantes. Se forman más, pero te digo los más importantes. Que es el ácido quinurénico y el ácido quinolínico. Ojo, importante. Estos son muy importantes, Carretera de 7 carriles de triptófano, quinurenina, y ahora he puesto 2 otros productos, ácido quinurénico y ácido quinolínico. ¿Qué hacen estos 2 productos? Generan un equilibrio con la excitación neuronal. Me voy a explicar un poquito más. ¿Qué quiere decir eso? Mira, el ácido quinurénico es agonista. Agonista quiere decir que es colega, que es amigo, que es friendly, que es una relación hasta como de amor, ¿vale? He dicho quinurénico. Quinolínico, Quinolínico es agonista de unos, es friendly de los receptores, te vas a cagar ahora con los nombres, NMDA. Vale, ¿qué quiere decir esto? No se me asusten, no se me asusten. Señoras y señores, no se me asusten, no se me asusten. ¿Qué son estos receptores? Estos receptores son activadores de las neuronas, ¿sí? Excitadores. Mira, por ejemplo, cuando una persona tiene ansiedad, activa mucho estos receptores. O cuando tiene alguien un problema de epilepsia, un ataque epiléptico, es muchos receptores de estos, de NMDA, de glutamato, como un taladro, ¿vale? Pues el ácido quinolínico es amigo de estos receptores. Y cuando yo produzco ácido quinolínico, voy a ayudar a la excitación. ¿Sí? ¿Vale? Porque necesito un poquito de excitación. Por ejemplo, para aprender, ahora mismo las personas que están escuchando tienen receptores de NMDA que están. ¿Por qué? Porque están aprendiendo, están encajando nuevos conceptos y hay cierto estrés, hay cierta actividad neurológica. ¿Vale? Pero el otro producto, que es el ácido quinurénico es antagonista de estos receptores excitatorios. ¿Qué quiere decir? Pues si unos eran amigos, friendlies y demás, pues estos es tú, no me molas mucho. ¿Sí? No, un poco hate, ¿no? Un poco tú, te bloqueo. Switch off, te bloqueo. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque frena la excitación. Frena la excitación. Entonces, fíjate, Fede, cómo si yo produzco la quinurenina y produzco estos dos productos agonistas y antagonistas de la excitación, tengo un equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Es decir, la ruta del triptófano, que estamos en el triptófano, ojo, la ruta del triptófano lo que me produce que es una ruta de una carretera de 7 carriles que se activa por unas enzimas hacia quinurenina y produzco 2 productos que lo que producen es equilibrio entre excitar y no excitar. Y a la vez tengo una carretera secundaria, la happy carretera, la happy road, que me produce serotonina y ojo tú, pues mira tú lo que significa que entre el triptófano en el cerebro. La bomba, esto es la bomba, ¿vale? Bien. Quítate la cuestión, te cuento el secreto. Vale. Venga, Cuente. Te cuento el secreto. Mira. La gente está muy entusiasmada por lo que veo. Quiere que lo grabemos. Vamos a intentar grabarlo. Espero que se esté entendiendo, Si podéis decir que sí, lo estamos pillando, ¿vale? Los nombres, pillar la idea y ya está, ¿vale? La cuestión, el secreto, ¿cuál es? Que el peaje de la carretera de 7 carriles, que va a formar la quinurenina, y esto, el ácido quinurénico y el ácido quinolínico, que es el equilibrio en excitación y no, este peaje, estas enzimas que te he dicho al principio, IDO1, IDO2 y TDO, son sensibles a citoquinas proinflamatorias. Ojo lo que estoy diciendo aquí. Ojo lo que estoy diciendo aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que como haya un ambiente inflamatorio, el triptófano, que tendría que tener ese 20% la happy road y 80% la carretera de 7 carriles, con que la carretera
a 7 carriles, el peaje que tiene es sensible a la inflamación. Como haya inflamación o como llegue inflamación, solo voy a activar la vía de la quinurenina, porque estas enzimas, ¿qué hacen? No, quinurenina, quinurenina, quinurenina. Y la carretera Happy Road, Flowers, se bloquea. ¡Pum! Y entonces ya tengo, ¿ves? Un déficit en la producción de serotonina y por tanto un déficit en la producción de melatonina y un exceso de activación de la vía de los 7 carriles. Claro, ¿qué ocurre cuando hay la vía de los 7 carriles? Hay hiperactivada por la inflamación, que el equilibrio entre excitar y no excitar se pierde. Y ese ácido quinolínico, que es un excitador friendly de los receptores NMDA excitatorios, se va de madre. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo literalmente un concepto, que este no me lo puedo cambiar el nombre, este concepto se llama neurotoxicidad. Exceso de toxicidad por exceso de activación neurológica por exceso de un neurotransmisor que es el glutamato. ¿Y esto qué hace? Entre otras cosas, se carga neuronas. Entonces, fíjate cómo he unido el metabolismo del triptófano, unido ya a qué pasa si hay inflamación, que alteramos literalmente la bioquímica cerebral. Por ejemplo, eso significa que en esa teoría de la carencia de serotonina central, hay una base muy importante, después hay polimorfismos genéticos y demás, evidentemente, pero hay una base, una masa muy importante que tiene que ver con la propia inflamación que llega al cerebro y que desde las propias células glía produce el cerebro, bloquea la carretera Happy Road Flowers maravillosa. E hiperactiva la otra que está reventando a inflamación y a excitación la vía del cerebro. Entonces, esto es interesante porque entonces decimos, bueno, pero si el 95% de la serotonina se forma en el intestino, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? ¿No? Y entonces lo que yo produzco en mi intestino, la serotonina nos va a salvar y va a entrar en el cerebro y ya lo tenemos ganado. Ay, mi querido amigo, mi querida amiga, la serotonina que se forma en la barriga no llega al cerebro. La barrera, esa barrera que tiene el cerebro, no tiene la cerradura para la serotonina periférica. Entonces, ya puedes hacer lo que quieras a nivel periférico, que esa serotonina de forma directa no me va a afectar al cerebro. Es verdad que de forma indirecta y por otras vías puede tener un efecto, pero quitemos un poco ya ese eslogan. El 95% de la serotonina se forma en el intestino, entonces el intestino es el que nos va a salvar la serotonina del cerebro. No es verdad o es una media verdad. ¿Me explico? Entonces, claro, ¿por qué? Porque igual que el triptófano sí que puede pasar la barrera, la serotonina periférica no. Entonces el cerebro simplemente depende de la metabolización del triptófano dentro del cerebro. ¿Sí? Yo solo puedo tener serotonina si lo he metido gracias al triptófano. Por eso, una manera de aumentar la serotonina, que es tomar un antidepresivo, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina central. ¿Qué son los inhibidores de la serotonina central? Dan este fármaco, que esto es Prozac, citalopram, escitalopram, estas drogas antidepresivas, que lo que inhiben es que se recapte la serotonina. ¿Qué quiere decir que se recapte? Que se elimine y por tanto que haya más serotonina central en el cerebro. Por eso hay un efecto positivo, lo que pasa es que no cuentan los efectos negativos que tienen estos tipos de fármacos. ¿Ok? Entonces eso es interesante, yo creo que como apunte importante, Fede, sobre el triptófano y sobre la serotonina, que no nos creamos estos eslogans de lo de la barriga, la serotonina, sino que deberíamos comprender, la metabolización del triptófano, tal como lo he explicado. Lo he resumido mucho, ¿eh? Hay muchos pasitos que a mí me encantan, pero yo creo que es suficiente. Y después vale, entonces,
debe haber una carretera que una lo de la periferia con el cerebro. Claro, tiene que haber una carretera y se llama carretera de doble dirección. Y a esto se le ha llamado desde hace muchos años, desde incluso, te digo, el año 93, el grupo de Mark Light, pionero, lo cita como el eje intestino-cerebro. Y es cuando el grupo de Mark Light, después grupos pioneros como son Timothy Deenan y John Crean, ¿qué hacen? ¿No? Ya traducen un poco este nombre y ya le ponen el nombre completo, que es el eje microbiota, intestino, cerebro. Entonces, ahora sabemos que hay diferentes rutas de cómo el intestino se comunica con el cerebro y cómo el cerebro se comunica en el intestino. ¿Y por qué hablamos del intestino? Porque, uno, el intestino, hay 600 millones de neuronas en el intestino que están comunicados con el cerebro de arriba, sobre todo comunicados con un gran nervio, que es el nervio vago, el décimo par craneal. Dos, además de esta ruta principal del intestino, sabemos que es donde reside el 80% de nuestra inmunidad, es decir, el 80% de nuestras células inmunocompetentes residen en el aparato digestivo, detrás, en la trastienda de las células del intestino. Y por tanto, si mi inmunidad está en mi intestino y estamos hablando de inflamación y estamos hablando de cómo la inmunidad puede llegar al cerebro, por tanto, podremos ver cómo diferentes rutas inmunitarias, neurológicas, metabólicas e incluso te diría por metabolitos de la propia microbiota, tenemos diferentes carreteras para llegar a mi cerebro. A la vez que a través del nervio vago y a través del sistema nervioso simpático, las vías simpáticas, que es el sistema nervioso de la alarma, ¿sí? Que empieza en un núcleo, a mí me encanta, un núcleo en el cerebro que se llama locus coeruleus. Se llama así o coeruleus. Lo puedes llamar de las dos maneras, es súper difícil de nombrar. Pero a través de este núcleo del cerebro activo un sistema nervioso de alarma que afecta también hacia abajo. Y también de arriba a abajo está el famoso eje neuroendocrino del estrés, el eje HPA, que va a producir cortisol. Entonces, fíjate que hay una comunicación maravillosa entre este de arriba con este de abajo y este de abajo con este de arriba. Entonces es cuando podemos empezar a entender y decir, espérate, entonces ahora empiezo a entender cómo narices llega la inflamación a mi cerebro arriba. Y por eso, de nuevo, qué importante será tener una salud inmunitaria, una salud en nuestra microbiota, para que lo que llegue hacia arriba sea happy, sea maravilloso y no sea transgresor. ¿Me explico? Xavi, me encanta todo. Quiero tratar de aprovecharte al máximo porque se nos vuela el tiempo, estoy ahí al tanto de la hora. Bueno, gracias a todas las personas que se están sumando. Gracias, Xavi, por todo tu compartir. Por lo que veo en los comentarios de la gente le está gustando mucho. Entonces se está Me, entendiendo. se está entendiendo. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco más, yendo a lo práctico. Hay mucha gente que come un alimento y se inflama, tiene hinchazón, tiene colon irritable o tiene estreñimiento, diarrea. ¿Cómo podríamos ayudar a estas personas a darle herramientas para que mejoren su salud intestinal, que puedan así beneficiar también su salud cerebral? ¿Cómo podemos dar algunos consejitos prácticos o esto que hablábamos ahí por WhatsApp antes de arrancar, el famoso butirato, los ácidos grasos de cadena corta, cómo podemos Claro, de alguna manera favorecer al moco protector? ¿Qué claro. consejitos darías ahí? Y te la dejo abierta la pregunta para que vos hables también de lo que quieras, si querés meter también temas emocionales, que sé que tienen mucho que ver por Claro. aquí y sé que vos los trabajás mucho también. Vale. Mira, fíjate, Fede, ¿no? Lo que acabas de hacer es una pregunta muy trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque eres un tramposo, lo sabes. Fíjate por qué, ¿no? Porque nosotros podemos decir muchas herramientas ah, y puedo estar citando herramientas durante horas y como
como dice mi gran amigo Néstor, mi socio, dice, necesitas el problema adecuado para la herramienta adecuada. Pues tú puedes tener muchas herramientas, pero si no tienes el problema adecuado, esta herramienta no funciona. Me encanta. Entonces, primero es, ¿qué causa está generando el desorden? Porque si la causa que está generando el desorden es una causa, por ejemplo, por alguna sustancia de algún alimento en concreto, pues es fácil. Quitas el alimento, cambias tu alimentación y chimpún. Abro paréntesis para la alimentación de forma genérica. ¿Qué quiere decir de forma genérica? Que no sirve para todo el mundo. Aunque quiera decir de forma genérica para todo el mundo, pues todo el mundo dirá, ya, pero es que a mí lo que dices no me sienta bien porque, lógicamente, porque con que no te conozco es imposible que pueda aceptar entendiendo en profundidad tu caso, ¿no? Pero de forma genérica, ¿qué podemos decir? Que todo el potencial inflamatorio que tiene, por ejemplo, los productos procesados o algunos alimentos con un alto potencial inflamatorio por la carga de antinutrientes o por la respuesta que tiene el sistema inmune, puede generar un desorden suficiente donde en nuestra microbiota o en nuestro propio epitelio, e incluso en el moco que tú estabas diciendo, generando una respuesta inmunitaria. Te lo voy a decir de otra manera. Y esto quizá choca ahora lo que voy a decir, pero es así. Cada vez que nosotros comemos, nos inflamamos. Yo sé que después vas a sacar un reel de esto, porque te va a gustar. Lo sé. Sí, lo sé. Después yo hago que llegue a millones. Acá tenemos, les presento al influencer de influencers. Así me etiquetaste un Así día. lo he bautizado a Xavi. Entonces, fíjate que yo cada vez que como, sí o sí voy a inflamar. ¿Por qué? Porque el intestino es el órgano más grande que está en contacto con el exterior. Es decir, lo que yo voy a ingerir va a llegar a mi intestino. Y tu intestino, el intestino de la persona adulta, si tú lo despliegas, lo planchas, todas estas rugosidades y pliegues que tiene, lo planchas, tu intestino, Fede, ocupa la superficie, ojo lo que voy a decir, de un campo de tenis. Solo el intestino de Fede, esto te da para un ring guapo, solo el intestino de Fede ocupa un campo de tenis. Solo el intestino de Fede. Entonces, fíjate la capacidad que tenemos tan grande a nivel de superficie para atender lo que llega de fuera. Por eso el sistema inmune está detrás de las células del intestino. Porque lo que tiene que hacer el sistema inmune sí o sí es, vale, llega una cosa, oye, me voy a activar un poquito, voy a generar una leve inflamación, a ver qué es lo que llega. Si lo que llega es amigo, reconocido por mi microbiota y por mis células humanas, esta inflamación es muy cortita y muy aguda, muy fácil de solucionar. Y por tanto, esta actividad inmunitaria disminuye enseguida. Ya no genera una respuesta grande a nivel inflamatorio ni demás. Ahora bien, si yo lo que como no es reconocido por mis células humanas o por mi microbiota, entonces la respuesta que voy a hacer del sistema inmune ya no va a ser cortita y muy agudita, sino que va a ser muy grande y muy larga en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi sistema inmune reacciona. Entonces va a generar propiamente inflamación. Aquí es, ¿vale? ¿Y cómo está el ambiente? ¿Ya había inflamación previa o no había inflamación previa? ¿Ya había, el epitelio estaba un poco tocado? ¿Los microorganismos ya estaban en desequilibrio o no estaban en desequilibrio? Si todo esto ya estaba, es tan fácil generar una respuesta. Por ejemplo, tengo unos antígenos que tienen que ver, por ejemplo, con antígenos de mi propio cuerpo. Por ejemplo, antígenos que se parecen a una proteína de mis articulaciones. Y yo estoy constantemente tomando estos productos proinflamatorios, tengo esta información genética heredada, puede llegar un momento que genera una respuesta autoinmunitaria. En este caso sería artritis reumatoide. Si yo tengo esta predisposición con la mielina de mis nervios, entonces voy a generar una respuesta autoinmune contra la mielina. ¿Y eso cómo se llama? Esclerosis múltiple.
Entonces, fíjate, si he abierto el paréntesis de la alimentación, qué importante es que lo que comas no te inflame. Por ejemplo, esto lo sabemos con el gluten. El gluten es súper famoso, porque el gluten, básicamente, si es celíaco, es un desastre. Si eres sensible al gluten, es un desastre. Y si no eres celíaco y no eres sensible al gluten, es un desastre. Es decir, el gluten es una proteína, como dice Alessio Fasano, médico de Harvard, ya hace muchos años, el tío que más sabe de gluten en el mundo, dice, el gluten es una proteína no digerible por el ser humano. Entonces, pues meternos gluten, pues ya estamos generando una respuesta inflamatoria seguro, que puede ser más aguda o puede ser menos aguda. Si tengo no tengo predisposición y tengo una super microbiota y tengo todo maravilloso, ¿puedo tolerar un poquito de gluten? Seguramente sí, puedas tolerar un poco de gluten. Pero no quiere decir que el gluten tú lo toleres y que te vaya muy bien. ¿Sí? Pero bueno, le estamos dando demasiado bombo al gluten y es muy fácil Sí. arreglar eso. ¿Vale? Si querés seguir avanzando en el tema de la sonulina, eso normalmente le interesa mucho a la gente. Bueno, básicamente el gluten, ¿qué hace? Pues activa una proteína que está en la membrana del intestino que se llama zonulina. ¿Y qué es la zonulina? Es como, yo creo que la zonulina podríamos decir, no sé, me invento ahora una metáfora, que es como el que está en una barrera, en una muralla de un castillo, en este caso, hemos visto la muralla del castillo del cerebro, y el intestino es casi igual, es un epitelio casi igual que la barrera hematoencefálica, casi igual, ¿vale? Entonces, en el intestino, esta muralla tiene como unos exploradores de la muralla que cuando reciben gluten, ¿no? Estos exploradores se llaman zonulina, cuando reciben gluten, dicen, hay que abrir las compuertas, hay que abrir las compuertas, y hay que generar una respuesta inmunitaria, Eso es la zonulina. Cuando recibo el gluten, ¿qué ocurre? Activo la zonulina, aumento la permeabilidad del intestino y eso es un problema. ¿Por qué? Porque la permeabilidad del intestino tiene que ser selectiva. ¿Qué quiere decir? Que entre solo aquello que yo necesito que entre. Pero claro, si abro la compuerta y empieza a entrar lo que no toca, mi sistema inmune se estresa un montón, entonces empieza a generar una respuesta contra lo que está entrando. Pues si tengo la mala leche, que es un antígeno de fuera, por ejemplo un ácaro, y tengo un desastre, pues puedo inducir a producir una alergia. O si tengo un antígeno propio y he tenido un desastre y lo que sea, pues puedo inducir a una patología autoinmune. O simplemente, sin generar esto, puedo generar una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Bien. Esto es lo que tiene que ver la alimentación. ¿Sí? Me has preguntado herramientas, entonces te diría, una herramienta sería, deja de meter alimentos proinflamatorios, porque si metes alimentos proinflamatorios tienes muchos más números. ¿Y qué es una alimentación no inflamatoria? ¿Qué es una alimentación que genéricamente va a sentar bien? Frutas, verduras, tubérculos, carne, pescado, huevos de calidad, mariscos, todo tipo de carnes, siempre y cuando sean de calidad, y para beber, agua mineral. Esto es una alimentación saludable. Después alguien puede decir, ya, pero es que yo tengo una proliferación de bacterias en el intestino delgado, y entonces cuando como cebolla, ajo y puerro, o cuando como manzana, o cuando como aguacate, me hincho como un globo. Bueno, sí, porque ya generaste un problema. Y con que ya generaste un problema, pues reaccionas a estas sustancias llamados FODMAPs que fermentan en la parte más alta. Porque al final, la microbiota, el gran volumen de los microbios está en el colon. Es decir, pasas todo el intestino delgado y cuando llegas al colon está la gran metrópolis. ¿Sí? Yo le llamo la gran metrópolis microbiana, está en el colon. Y ahí es donde fermenta. Ahí es donde lo que tú no digieres, que es por ejemplo, la fibra fermentable, ¿sí? La fibra fermentable, porque fíjate, esto es fibra, esto es celulosa, pero a que no nos vamos a comer el papel. ¿Sí? Vale. Pues esta fibra, que es una fibra no fermentable, por ejemplo, es una fibra muy típica del trigo, que es no fermentable, esto no nos ayuda. ¿Sí? Pero si como fibra, por ejemplo, de frutas y verduras, la fibra que yo no digiero pasa a colon y fermenta. Y cuando fermenta, la microbiota que produce, entonces produce sustancias, los metabolitos, como los ácidos grasos de cadena corta, que es como nombrabas tú el butirato. ¿Sí? Y el butirato es maravilloso porque, entre otras cosas, cuida nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces,
Fíjate entonces cómo sí, la alimentación sí es importante de cuidar. Pero te voy a decir otra cosa. Otro tip muy importante, el segundo tip. Descansa y duerme bien. Porque ahí ya hiciste un reel, ¿eh? Con eso que te dije. Una noche sin dormir equivale Me fue muy a un bien con ese escenario reel. inmunitario equivalente a una infección. Una noche sin dormir. Fíjate que por la noche ¿Y qué el pensás cerebro, también de esto? claro, Después. claro. Fíjate que por la noche el cerebro desintoxica. A ti que te gusta tanto las limpiezas hepáticas, Ujú. ¿sí? Por la noche, ten en cuenta que las primeras 4 horas y media de la noche, el hígado desintoxica. Vale, por eso necesitamos dormir. Pero es que el propio cerebro tiene un sistema de limpieza que se llama sistema glinfático, ¿sí? Desintoxico por la noche el cerebro, los desechos del cerebro los desintoxico por la noche. Entonces, solo sin dormir, si tú haces una noche sin dormir, ya generas neuroinflamación. ¿Por qué? Porque el cerebro no desintoxica, entonces acumulas porquería. Pues imagínate que en casa acumulas basura. Pues tú estás acumulando basura. Pues al final, pues la casa huele mal y la casa se ensucia, ¿no? Ujú. Vale, pues el cerebro le pasa lo mismo. El cerebro necesita dormir para desintoxicar. Tanto el cerebro como el hígado. Pues fíjate, otro tip importante es duerme, duerme. Duerme las horas que toque dormir. Déjate las pantallitas, a partir de las 8 de la noche, déjate pantallitas, déjate Netflix, déjate, o sea, coherente, déjate luces azules, ¿no? Luces blancas que alteran, le dicen, las luces básicamente le están diciendo al cerebro que es de día. Ujú. Y el cerebro lo que necesita es decir, es de noche. Es de noche. Vale. Entonces empiezo a producir de la serotonina, empiezo a producir melatonina. Pero si yo estoy con pantallitas, ¿no? Esto de estar en la camita así, haciendo scroll. Dopamina, Literalmente. dopamina, dopamina. Claro, literalmente como un yonki. O sea, es así. Es así. Es adicción, ¿no? O estoy yo con mucha luz blanca o luces azules, lo que estoy diciendo al cerebro, no, que no es de noche. Entonces, fíjate solo esto, que digo, madre mía, lo que hemos hecho en de juventud, ¿no? Salíamos de noche con luz estridente y parpadeante, Sonido un fuerte, todo. sonido de locos, además una música tremendamente horrorosa, ¿no? Ahora es peor, porque ahora está el reggaetón, es decir, ahora ya es para morirte. Yo creo que solo el reggaetón genera neuroinflamación. Esto es una información mía, ¿sí? Y además, ¿qué hacíamos? Bebíamos alcohol, ¿no? Entonces, era una hostia increíble, pero tremenda. Y si Entonces, era alcohol mezclado con esas gaseosas, refrescos bueno, azucarados de colores, y ya la gente que se droga ya es la hostia. Entonces, fíjate que literalmente lo que hacen los jóvenes, y ahora ya encima, pues volverán a casa y se pondrán con el scroll porque no pueden dormir, ¿no? Entonces, esto es generar neuroinflamación. Entonces, fíjate, comida, descanso. Después tienes, en el descanso podríamos decir la exposición al sol, que regula el ritmo circadiano, ¿sí? Esto es ujú. tan heavy metal. Alguien aquí dice algo de la música, ¿no? Pues heavy metal. A mí el heavy metal me gusta mucho. Yo tenía el pelo largo, yo tenía el pelo por aquí cuando era joven. Rizado. Parecía un micrófono, solo parecía pelo. Vale, en fin. Porque yo soy un guitarrista amateur y tenía un grupo heavy metal, ¿no? Ahora me gusta mucho más el blues, el soul, y me pasa un poco, pero el metal de vez en cuando como que te coge algo así, ¿no? Um, ya no sé por qué te decía esto. Pero, Yo ¿por qué te decía te esto? neuroinflamaste y te Me tuviste la laguna mental neuroinflamé. de solo pensar en el reggaetón. Tremendo, tremendo. Yo Tuviste un flashback. gracias a Dios que mi hija nunca le prohíbo nada excepto el reggaetón. Y entonces mi hija, Martina, es muy divertida porque Martina tiene una lista que es maravillosa, tiene un gusto musical que me encanta. O sea, escucha música de los 70, de los 80, escucha a veces nu metal, heavy metal,
y cosas recientes. Me encanta y no le gusta el reggaetón. Entonces yo he dicho, gracias universo, gracias Dios, gracias nubes, gracias quien sea, por esto, por favor, manténla en el buen camino, ¿no? Manténla en el buen camino. Bueno, dicho esto, que no me enrollo. La exposición al sol, las pantallas, el sueño, la comida, ¿no? Contame más del sol, porque la gente le sigue teniendo miedo al sol. Me gustaría que Esto que te focalices iba a más ahí. contar, si es que me había ido porque había puesto a alguien la música. El sol es increíble como el sol llega a regular, la exposición al sol llega a regular la glucosa. Es decir, el metabolismo es regulado por el sol. Pero claro, ¿cómo nos da miedo el sol? Ten en cuenta, es una locura, esto es una idea de olla, porque vivimos en un planeta llamado Tierra que forma parte de un sistema llamado sistema solar. Entonces, por narices, el sol debe ser importante, porque vivimos en un sistema llamado sistema solar, que gira alrededor del sol. Entonces, el sol no puede ser malo, ¿no? A un tío loco que se Qué llama Bill Gates se le ha estúpido ido que la olla somos y los quiere tapar humanos. el sol. O sea, se podría tapar la cara, pero el sol que no lo tape, por favor, que no tape el sol, ¿no? Entonces, el sol es vida. Ahora bien, con sentido común, con sentido común. Mira, los países con menos exposición al sol, Fede, son los países con mayor tasa de suicidio. Y yo esto lo he vivido, ¿eh? Yo he vivido en un país durante 2 años y medio, en Andorra, donde no había exposición al sol. Y a los 6 meses, mi mujer me decía, ¿cómo estás? Digo, no sé qué me pasa. Ya. No entiendo qué me pasa. Estoy triste. No sé. Y ella me dice, hombre, es que no te toca el sol desde hace mucho tiempo. Digo, ostras, nunca había vivido eso. Es Na- terrible. Nadie debería humanamente, porque lo leí ahí en un comentario, trabajar de noche y tener que dormir de día y perderse el sol y alterar así su Claro, sistema. Yo entiendo cómo es la vida y las profesiones, por pero supuesto. Pero es también te digo una jodidamente cosa, duro ¿eh? para la salud eso. Las personas que tienen estos trabajos, si tienen el turno fijo y tienen un horario fijo, es mucho mejor, Claro, dentro de lo que no es bueno, que de una que persona rote. que trabaje a Ujú. turnos. Yo he tenido tantos pacientes en consulta trabajando a turnos con patologías autoinmunes, con patologías inmunitarias, con desórdenes de la microbiota, con un montón de cosas. Que Últimos 4 es minutos. verdad que tengo clase, ¿eh? Ahora tengo una aula virtual del máster en psiconeuroinmunología clínica de Regenera. Pues he tenido muchas veces que decir, sí, has cambiado tus hábitos, has cambiado esto, has cambiado lo otro, pero esto no va a desaparecer como no cambiemos el trabajo a turnos. Es decir, pues pide que solo sea un turno, que no hayan cambios, porque es, es que es demasiado disruptor. No tenemos un antídoto a algo que es la fisiología, ¿no? No tenemos el antídoto para comer porquería todo el día, Fede. No. Mira, tengo el antídoto para que te alimentes de croissants y donuts. No hay ese antídoto. Es dejar de comer croissants y donuts. No tiene más, ¿no? No, es que yo quiero beber alcohol y tener salud. No tengo el antídoto, o sea, deja el alcohol, toma una decisión, ¿no? Entonces, fíjate que sí, es excesivamente disruptor y la exposición de forma coherente es como mi gato. Mi gato está bueno, ha pasado ahora unos días que casi se va al otro barrio, pobrecito. Sí, la verdad es que hemos estado hasta Sí, vi ingresado. Bueno, le hemos una cuidado un montón. historia tuya, sí. Estaba pobrecito, hostia, nos ha tenido a todos, ¿no? Mi gato toma el sol en las horas que es inteligente. A las 3 de la tarde, él no toma el sol. A las 3 de la tarde se va a la sombra. Sí. Claro, pero a primera hora de la mañana, Muchos animales se protegen claro, del sol en las peores horas. se regula. Ahora sí, durante todo el año Salvo los está... humanos que se van a la playa justo a esa hora, Claro, el resto de los animales. tiene poco sentido, tiene poco sentido. Pero si durante todo el año vamos generando el famoso callo solar, exposición al sol, exposición al sol, exposición al sol, no quiere decir que te recomiende que vayas al sol a tomar el sol a las 2 o a las 3 de la tarde, mucho menos en verano, ¿no? Pero sí que es verdad que tendrás un callo donde vas a tener más resistencia, pero te voy a decir, no te expongas a esas horas, pues exponte a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde, sentido común, pero decir que el sol genera patología
tendríamos que decir, el sol genera patología si no tenemos una buena relación con el sol. La pareja genera patología. Bueno, la pareja genera patología si tienes una mala relación con la pareja. Si tienes una buena relación con la pareja es maravillosa, ¿no? Como todo, siempre al final es qué tipo de relación tengo. Tal cual. ¿Ok? Me encanta como ese cierre. No sé si querés contar algo más como para dar un cierre y Sí, bueno, se nos ha ido un poco el tiempo, ¿no? sí. No Bueno, yo sé. agradecer a todas las personas que están acá. Esta es la primera charla de 6 que se van a venir después. Ahora lo vamos a dejar grabado y la pueden ver desde el principio. Xavi es un experto en psiconeuroinmunología, en la vida, ha estudiado un máster en biología molecular y bueno, le recomiendo mucho todos sus libros, que también tenés uno que me acordé antes sobre el tema de todos los tipos de fibras, Sí, el cuando segundo. estábamos hablando, ahí va. Alimentación Eh, prebiótica, sí, sí. Ahí va. ¿Es así? Qué bueno. Así que, bueno, súper recomendado todos los libros, el contenido, ya síganlo, Xavi Regenera, siempre comparte información muy, muy interesante. Así que, bueno, gracias por compartir, te libero, que sé que Tengo tenés la más trabajo ganas ahora. ahora. Fede, Dale, cuando quieras volvemos. Gracias a todas y a todos. Y que te quiero mucho, tío. Con un abrazo dale, enorme. yo también. Y bueno, y la gente, si le gustó el video, ya sabe, pónganle me gusta, que eso hace que Don Instagram lo muestre más gente, ¿ok? Un Dale. abrazo grande. Chao. Que andes bien, chau, Chao, chau, chao. chau. Terminamos este primer capítulo.